Perú reconoce claramente ahora como presidente electo el señor González Urrutia, explicando que las actuales circunstancias se hace inviable que él pueda ir a su país, cuyo espacio aéreo se haya controlado, según dijo, por unidades aéreas de la Fuerza Aérea Venezolana equipadas de artillería. De la misma manera que hay un control en la tierra que ha dado lugar ya a detenciones arbitrarias, entre ellas algunos compatriotas nuestros. Para entender la situación en Venezuela y ver las repercusiones de esto en la región, hemos invitado al embajador en situación de retiro, Hugo de Sela, que ha sido embajador de Perú en Washington, entre otras misiones, de la misma manera que funcionario internacional de la OEA, conoce muy bien la política de la región y la política de Estados Unidos, que ha movido también algunas fichas, como se dice en estas circunstancias, aumentando el monto de la recompensa que se ofrece a quien contribuya a la detención del señor Maduro, que es objeto de una imputación grave en los Estados Unidos. Él y los principales dirigentes de su gobierno, el monto se eleva actualmente a $25 millones. Embajador Hugo de Sela, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Fernando. ¿Algo que le haya sorprendido en lo que ha sucedido hoy? Y para ser muy franco, no. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy era lo que se preveía, juzgando por las declaraciones públicas que hizo Nicolás Maduro, que hizo la gente de su entorno. La verdad es que ellos no tuvieron en ningún momento voluntad de respetar lo que el pueblo venezolano decidió. Ellos, desde el momento que hicieron las elecciones, fue claro que habían hecho un fraude, ese fraude lo han consolidado y lo que se ha iniciado hoy es formalmente la dictadura en Venezuela. Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. El señor Maduro hoy es un dictador y está actuando como un dictador y está actuando como los peores dictadores. Esto es, eliminando de una u otra manera a quienes se oponen a él, ya sea metiéndolos a la cárcel, haciendo torturas, como sabemos en algunos casos, cerrando al país y aislándose del mundo. Creo que esa es una cosa bastante seria y que, como de alguna manera lo insinuaba usted, perjudica a la región, sin duda alguna. En su experiencia larga como diplomático, ¿conoce de alguna juramentación a la que hayan asistido solamente 2 jefes de Estado extranjeros? Porque, según he podido ver, usted me confirmará, como jefe de Estado estuvieron solamente el presidente de Cuba, que como sabemos es una dictadura que tiene más de 66 años, y el presidente de Nicaragua, el señor Ortega, que es el copresidente de su país junto a su esposa, desde hace ya también varias décadas, y sabemos la manera como viola sistemáticamente los derechos humanos y los derechos de la oposición, incluso de instituciones como la Iglesia. Pero por lo demás han habido algunos representantes de estados del Golfo Pérsico, hemos visto algún representante de Qatar y primeros ministros de islas caribeñas, de estados caribeños, pero no hemos visto jefes de Estado. ¿Cómo evalúa usted eso? Bueno, yo lo evalúo como la demostración de que en general la comunidad internacional está llegando, ahora sí, al firme convencimiento de que hay que aislar a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay reglas de convivencia civilizadas que Maduro no está cumpliendo. Con esto no quiero decir que tenga que haber unanimidad ideológica entre los distintos países del mundo, pero lo que sí quiero decir es que hay por lo menos el deber de respetar el derecho internacional. Esto implica tener relaciones normales con los países, no cortar relaciones como ha ocurrido con nuestro país y con varios otros. Esto implica que cuando se hace un pedido de información, por ejemplo, cuando detienen a un nacional, como lo ha hecho el Perú, haya algún tipo de respuesta, algún tipo de reacción. Eso no ha ocurrido ni con nosotros ni con varios otros países. Y con esto lo único que quiero es poner como ejemplo que Maduro ha decidido no respetar las reglas de convivencia internacional. Y el resultado es pronunciamientos muy firmes y muy variados de un grupo enorme de países. Solamente hoy, por poner algunos ejemplos, se ha pronunciado la Unión Europea como tal, se ha pronunciado Francia,
varios países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, es decir, la cosa es bastante amplia, Fernando, y eso demuestra que el régimen ha decidido cerrarse en sí mismo. Yo creo que se vienen días muy difíciles para los venezolanos, a quienes extiendo mi más plena solidaridad. El Perú ha publicado un comunicado de la Presidencia de la República, es el más severo de los que hemos conocido hasta ahora. Sí, efectivamente. En mi opinión es un muy buen comunicado, tiene un lenguaje sumamente claro, sumamente preciso, no tiene ambigüedades y además, algo que me parece bueno resaltar, ha habido también una declaración de la presidenta en el sentido de que ella se solidariza con el pueblo venezolano y que compromete sus esfuerzos personales y los de nuestro país para colaborar en una solución a esta crisis para que Venezuela vuelva a la normalidad democrática. Creo que el Perú está actuando con absoluta corrección en este caso. ¿Tenemos noticias confirmadas sobre la presencia durante la juramentación de alguna delegación peruana integrada particularmente por Perú Libre? Bueno, no tenemos confirmación, pero eso es lo que se anunció. Ahora, eso, más que una representación peruana, con toda franqueza yo la llamaría una representación partidaria, ¿no es cierto? Porque no representan a nuestro país en ningún caso. De ninguna manera. No, ciertamente no, pese a que es un partido que tiene representación en el Parlamento y que es miembro de la mesa directiva. Sin Perú duda, Libre. sin duda. Por cierto que no representan al Perú, representan a una minoría, a una corriente minoritaria de opinión en nuestro país. ¿Qué sabemos sobre la evolución de países que han tenido una actitud que ha ido evolucionando frente al régimen venezolano, como particularmente Colombia, México y Brasil? Recordemos que estos tres países inclinaron la balanza contra el acuerdo que se estuvo a punto de ser gestionado en la OEA, ¿no? Sí, efectivamente. Y en un momento inclusive llegaron a proponer que hubiera una nueva ronda electoral, un nuevo proceso electoral. Eso felizmente ha quedado de lado, porque la verdad es que si ha habido un proceso electoral y ha habido fraude, pedir otro proceso electoral me parece, por decirlo menos, un poquito ingenuo, porque nadie indica que no va a haber otro fraude. Ahora están guardando silencio en algún caso, pero también al mismo tiempo están haciendo algunos pronunciamientos en el sentido en un sentido que creo que es esencial. Es que no hay legitimidad en este periodo de gobierno de Maduro. Eso lo ha dicho Brasil, eso lo ha dicho Colombia, y eso me parece importante. La posición de México, lamentablemente en los últimos años se ha convertido en una posición muy singular y totalmente contraria a lo que es la tradición internacional de México. Es una pena. Pero su tradición es no injerencia, salvo en el Perú. Bueno, efectivamente. Toda forma de injerencias. Con todas las formas y siguen posibles. defendiendo a Dona Castillo, esta nueva presidenta, ¿no? Sí, sí, así parece. La doctrina Estrada quedó enterrada. Quedó enterrada, así es. Nos olvidamos de muchos años de historia diplomática, de grandes aportes de México al derecho internacional. Es una pena realmente que eso ocurra, ¿no? Ahora, ¿qué pensar de los Estados Unidos? Hay una elevación de la recompensa a $25 millones, que creo que lo pone en el mismo nivel, sino cerca de lo que se ofrecía por Bin Laden, ¿no? Sí, claro, por supuesto, a ese nivel estamos. Hasta una recompensa grave. Pero al mismo tiempo es un país que ha restablecido relaciones comerciales petroleras con Venezuela. Sí, yo lo que calificaría ahí es de una situación en evolución. ¿Por qué en evolución? Porque recordemos que estas medidas las está tomando el gobierno que finaliza, el gobierno de Biden, que efectivamente ha tenido acercamientos con Venezuela, pensaron que mejor era actuar de esa manera. Yo creo que ahora se han desengañado por completo y ya en el mismo gobierno de Biden ha habido cambio de posición, ¿no es cierto? Reconocieron a González Urrutia, hoy también se han anunciado, además de esta recompensa, sanciones a algunos miembros del gobierno venezolano. Pero está entrando un nuevo gobierno. Y si observamos quiénes son los personajes que ya se anunciaron como los que van a manejar la política exterior, como el senador Rubio, como los que van a manejar la política regional, como Mauricio Claver Carone, que va a ser enviado especial para América Latina, son personas
que en la etapa anterior del gobierno Trump, en la primera presidencia de Trump, eran muy vocales con respecto al tema de Venezuela y eran muy duros. Ellos defendían las sanciones, ellos defendían sanciones no solo para Venezuela, también para Nicaragua. Y en consecuencia creo que deberíamos prever que va a haber un endurecimiento de la posición de Estados Unidos exactamente dentro de 10 días, porque eso es lo que falta para que Trump asuma. ¿Qué papel, qué margen de acción tiene en las actuales circunstancias la OEA, siendo Venezuela un país que tiene relaciones particulares con este organismo multinacional, ¿no? Sí, pues tiene una relación rara, ¿no? Porque, a ver, para recordar un poquito, Fernando, si me permite. Por favor, al revés, lo hemos invitado para que nos recuerde las cosas. ¿Sí? Gracias. La Venezuela de Maduro denunció el Tratado de la OEA. Desafiliándose de la OEA. Y cuando un país denuncia ese tratado, hay un plazo de 2 años para que esa denuncia entre en vigencia. En el transcurso de ese proceso se produce ese fenómeno de que Juan Guaidó asume la presidencia. Entonces Guaidó retira esa denuncia. Y hay una reunión, si no recuerdo mal, del Consejo Permanente, que decide no aceptar la denuncia de Venezuela del Tratado de la OEA. Eso ha dejado una situación peculiar, porque si bien Venezuela, hoy en día gobernada por Maduro, no envía representantes y no participa en las reuniones, cuando las reuniones se realizan en la organización, se considera que Venezuela es un país miembro, lo cual influye, entre otras cosas, para el conteo de votos. Como vimos durante la famosa Asamblea de la OEA, ¿no? Efectivamente. Entonces hay una situación peculiar ahí. La verdad es que difícilmente podríamos pensar que Maduro va a acatar o a aceptar cualquier decisión que tome la OEA. Creo que la va simplemente a ignorar. ¿Qué cambia para el Perú? Nosotros tenemos varios intereses. En primer lugar, nuestra comunidad peruana establecida allá, más de 150.000 personas. Entre ellos hay personas que se casan, que tienen hijos, que fallecen, que se divorcian y que quieren legar bienes y eventualmente renovar pasaportes y tener documentos al día. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, están lamentablemente desamparadas. Nosotros le hemos pedido a Brasil, y Brasil ha aceptado, ejercer la representación de los intereses peruanos, pero por poner un ejemplo, cuando Brasil, en nombre y a pedido nuestro, ha reclamado por los peruanos que han detenido recientemente, simplemente no han recibido respuesta. El gobierno venezolano ha ignorado esos pedidos consistentemente. Y en términos prácticos, nosotros no tenemos manera en este momento de proteger a los peruanos. Es una situación que no se ha visto, porque entre otras cosas, Fernando, la Convención de Viena prevé que aunque no haya relaciones diplomáticas, puede haber una protección de los nacionales de un país en el otro. Por eso decía hace unos minutos que Maduro no acepta convivir dentro de las reglas del derecho internacional. Ese caso que tiene Perú lo tienen también otros países. Lo tiene Paraguay Ecuador, desde hace pocos días. Paraguay desde hace pocos días. Y se genera una situación terrible. Y aquí en el Perú tenemos más o menos 1,5 millones de venezolanos que también están desamparados, porque tampoco hay representantes venezolanos en el Perú. Entonces, lo que usted comentaba, si alguien se muere, quiere hacer un trámite, quiere sacar pasaporte, quiere sacar documentos, en el Perú no tiene cómo hacerlo. Y esa es una situación absolutamente anormal que atenta contra lo que podríamos llamar el derecho humanitario. O sea, estamos llegando ya a niveles muy básicos de violencia. Es difícil imaginar que esa situación pueda mejorar mientras el Perú no reconozca al gobierno de Maduro. Es difícil imaginar que lo pueda hacer esta presidencia o la que venga después. Efectivamente. Ahora, el Perú tiene una tradición desde hace muchos años de defender la democracia en la región. Hemos sido particularmente activos en la OEA. El Perú fue uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana. El Perú... Hay quienes quieren retirarse de la Corte Interamericana. Existe sí. En varios partidos. Ayer hemos tenido a uno de Acción Popular que está en esa línea también ahora. Efectivamente. Ahora, mi opinión personal sobre eso, ya que lo menciona, es que no sé si eso tendría mucho efecto práctico, ¿no? Porque si se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos,
hay que esperar un año para que para que entre en vigencia esa denuncia. En ese año todos los juicios que están en la Corte Interamericana continúan, y continúan después del año, no es que se corten, no se cortan nunca, y en ese año de plazo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tranquilamente puede pasar todos los casos que tiene la Corte, con lo cual los salvaguarda y quedan ahí para siempre. Y por último, perdónenme una cosita más, si no se denuncia la Carta de la OEA, seguimos sujetos a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda. Ahora, fuera de los derechos de los peruanos en Venezuela y los venezolanos en el Perú, hay un problema con los delincuentes y con los delincuentes que han sido detenidos y que han purgado pena. ¿Qué vamos a poder hacer con ellos? Con un delincuente convicto que ha purgado pena y que normalmente es expulsado a su país. Hasta el momento hemos venido colaborando con la policía venezolana sobre ese punto. ¿Pero qué puede pasar ahora? Bueno, ahora se ha roto también esa colaboración, Fernando. Nos está creando un problema interno bastante serio. Yo creo que el gobierno nuestro va a tener que pensar muy seriamente en cómo vamos a enfocar esta situación sin tener la cooperación venezolana, porque creo que en el corto, tal vez en el mediano plazo, difícilmente se pueden arreglar las cosas. Como ¿Qué alternativas hay? Un delincuente, un criminal venezolano cumple su pena, queremos expulsarlo. No establece un diálogo Venezuela y no colabora como ha hecho. En varios casos incluso nos han dado la identidad de algunos venezolanos que no conocíamos, ¿no? Porque ellos tenían recursos tecnológicos para hacerlo, nosotros no lo habíamos registrado por nuestras fronteras. ¿Qué cosa se puede hacer en ese caso? Lo único que quedaría es buscar un tercer país que quiera recibirlos. Y de alguna manera eso me hace acordar a lo que dice Donald Trump, de que va a hacer deportaciones masivas. Eso no va a ser tan fácil, porque cuando uno los saca del país, tiene que conseguir un país que los reciba. Entonces ese es un proceso que requiere dos partes. Y en eso estamos, Fernando. La situación no va a ser fácil de resolver. Puesto que usted menciona a Donald Trump, el día de hoy ha sido oficial y definitivamente condenado por un caso calificado como grave por la Justicia Americana, una felony. Esto sin que la Corte Suprema, de mayoría conservadora y pro-Trump, por lo menos 5 de los 9 están claramente orientados a la línea que Trump representa, no ha interrumpido el proceso judicial que ha llevado a la condena de Trump, que es desde hoy un delincuente convicto. Será la primera vez que un delincuente convicto, y esto por un delito grave de manejo de fondos para conseguir que una actriz del cine porno con la que él había tenido alguna forma de relación, declare mentiras y presentar ese dinero bajo una forma falseada por la contabilidad. Todo eso ha sido probado y ha sido condenado por un jurado popular. Así es. ¿Qué significa eso para la legitimidad de un presidente que entre en funciones? Él naturalmente se considera un perseguido político, etcétera, pese a que los jueces en los Estados Unidos difícilmente pueden ser acusados de eso. Bueno, creo que presenta una situación absolutamente inusual. Efectivamente, como bien menciona usted, esto en la historia de Estados Unidos, que yo sepa, no ha ocurrido nunca. Plantea un caso único y yo diría que sí, afecta la imagen de la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que debería haber algún tipo de explicación sobre ese tema, porque debemos recordar que a partir del 20 de enero el presidente Trump entra en el periodo en el cual tiene inmunidad, ¿no es cierto? O sea que en términos prácticos no va a pasar nada. Y además la condena que le han dado es una condena bastante peculiar porque simplemente reconoce que ha habido un delito, dicen que tiene que ser condenado, pero no aplican una pena, ¿no? Entonces es una situación bastante singular, sin duda alguna. De acuerdo. Otros países importantes del mundo. Rusia ha sido representada a través del presidente del Congreso, de la Duma rusa, de la Cámara Alta. Así es. ¿De China qué sabemos? De China creo que ha estado representada por el embajador, pero francamente no tengo la seguridad. Es un poco difícil saber quiénes han estado ahí, porque la verdad es que uno las noticias que tiene son las que aparecen en la televisión. Si no se ven las caras, difícil saber. No tenemos fuentes oficiales porque simplemente no tenemos a nadie en Venezuela.
Sí, y claro, no tenemos a nadie en Venezuela y las caras que uno ve no son todas reconocibles, ¿no? No, pues sobre todo evidentemente algunos que no. diplomáticos chinos, no creo que usted, ni siquiera usted con la experiencia que tiene, haya conocido a todos estos. Así es. ¿Cómo se puede imaginar el futuro del señor González Urrutia, que es considerado como presidente electo, pero ya comienza un nuevo periodo en donde se supone que es para que lo ejerce el presidente electo? ¿Qué es él a partir de hoy? Bueno, sigue siendo el presidente electo porque no ha jurado el cargo. ¿No es Y no ha cierto? jurado el cargo porque no está en su país. Tiene Porque que no estar está en su país, efectivamente. Desde que ponga los pies puede jurar al cargo. Sí. ¿Ante sí. quién? Bueno, ante las autoridades venezolanas, si es que las autoridades venezolanas quisieran que él juramente, pero sabemos que están controladas por el chavismo y que eso no va a ocurrir. Lo que creo yo, Fernando, con toda franqueza, es que el día de hoy lo que se inicia es un proceso. Ese proceso creo que tiene dos componentes principales. El primero es la presión popular, la presión de la calle. María Corina Machado ha dicho que ellos no van a parar de hacer manifestaciones y de expresarse públicamente. Y ha pedido además que en todos los países donde hay venezolanos y en todos los países que quieren solidarizarse con Venezuela, haya estas manifestaciones públicas. En consecuencia, ese es un primer factor, la presión de la calle. Lo segundo, creo yo, que va a ser la presión del gobierno de Donald Trump. Tengo la impresión de que ahí va a haber sanciones más serias. Tengo la impresión de que una de las medidas que podrían tomar es dejar de comprarle petróleo a Venezuela y empezar a ahorcarlo. Y puede haber también un bloqueo para impedir que lleguen bienes a Venezuela. Recordemos, en esta época de la presidencia de Biden, se ha estado comerciando con Venezuela, no diría de manera normal, pero de una manera fluida. Personas que viven en Venezuela me han comentado que si uno tiene los fondos suficientes, el dinero suficiente, consigue prácticamente de todo en Venezuela. En consecuencia, eso creo que es algo que puede cambiar. Y ahí sí va a haber una afectación para los jerarcas del régimen y puede ser que eso los haga pensar. Y el tercer factor, y con eso termino, es que en algún momento creo yo que las Fuerzas Armadas venezolanas, probablemente al nivel medio, van a empezar a tomar conciencia de que esta situación no puede continuar prolongándose porque van a perder el control del país. Pero esto es un proceso, esto va a tomar un tiempo y creo que hay que tener un poquito de paciencia. Por otra parte, hay que preguntarnos sobre un factor que aquí juega también, la Iglesia, por ejemplo. Hasta acá un comunicado hace unos días que ha sido percibido como tibio por algunos sectores, ¿no? Bueno, yo soy parte de esos sectores. Yo creo que efectivamente la Iglesia podría haber sido un poquito más firme, ¿no? Están demasiado contemplativos de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que una presión más fuerte de la Santa Sede ayudaría también a la solución de la crisis. De acuerdo. El mundo de las instituciones democráticas no se ha expresado mucho. Todo está concentrado en la voz de María Corina Machado y del señor González Urrutia, ¿no? Así es, no ha habido otras manifestaciones. Me imagino que debe ser algo arreglado, ¿no? Conversado por lo menos. Para concentrar todo para en concentrar la voz de el mensaje y para que no haya algo que el régimen siempre aprovecha, el régimen de Maduro, quiero decir, que son pequeñas discrepancias o pequeñas diría diferencias o formas de decir las cosas que ellos las levantan y las plantean como si fueran discrepancias reales. Una pregunta final, por esto que vamos a hablar después con el presidente de una asociación por la democracia en el Perú, que es Transparencia. Y yo quisiera preguntarles, a largo plazo, ¿qué lección podemos sacar de la manera como se ha degradado la democracia en Venezuela hasta llegar a esto, a partir de una persona que fue elegida el año 99? Porque esto comienza con una elección popular. Sin duda, empieza con la elección de Chávez. Yo creo que la elección es que, si bien el origen democrático de un gobierno a través de los votos es la manera correcta. Disculpe, sí, quería decir, usted está recordando la primera elección de Hugo Chávez, sí, el año 99,
que llevó a que él proponga un cambio de la Constitución. Exactamente. Y es ese cambio de la Constitución lo que ha permitido lo que vino después. Exactamente. Así es, a eso me refería. Estamos concluyendo una entrevista con el embajador en situación de retiro, Hugo de Sela. Yo quería que repite su idea que no se ha escuchado bien, sobre las lecciones que debemos sacar de nosotros de este proceso que inició por Hugo Chávez en el 99, que ha llevado a esta dictadura. Sí, yo decía lo siguiente, la lección principal es que si bien puede haber un gobierno que tenga origen democrático a través de los votos, tiene que actuar democráticamente, tiene que ejercer el poder democráticamente. Y para vigilarlo están las instituciones del país, y no solo las instituciones de los poderes del Estado, sino también la propia población. Y para no robar mucho tiempo, termino leyéndoles el artículo 350 de la Constitución venezolana del 99, que de alguna manera se refiere a la desobediencia civil. Dice así: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Esto legitima todo lo que están haciendo para resistir a esta usurpación por el poder de Maduro. Y ese artículo 350 es mucho más claro que los nuestros, ¿no? Sí, bastante. Me parece claro, que la Constitución sí, peruana podría inspirarse en ese punto de esa Constitución, por paradójico que pueda parecer. Muchas gracias, embajador Hugo de Sela, por su presencia acá. Que tenga usted un feliz año 25. Prisa que está comenzando con estas circunstancias políticas en el país amigo nuestro, que sigue siéndolo, como es Venezuela, que es naturalmente un problema para toda la región.